La idea es hablar, como bien dijo Jimena, de la inteligencia emocional en la empresa, que hoy en día, sobre todo con esta situación del coronavirus, de la pandemia alrededor del mundo, se vio la relevancia de hablar de empatía, de asertividad, de poder conectarnos, y cómo esto también tiene resultados. No estamos hablando de altruismo y por qué es importante trabajar las emociones, sino cómo esto va a aumentar la productividad, el rendimiento y va a mejorar mis indicadores en la organización. Entonces, voy a estar hablando de estos componentes. Voy a empezar con una introducción de qué es la inteligencia emocional, explicarles que no es una tendencia nueva, sino que hace años que ya se viene investigando sobre el tema. Vamos a hablar de por qué es importante la inteligencia emocional, sobre todo en el ámbito del trabajo, y qué indicadores va a impactar. Algunas investigaciones que lo respaldan y, bueno, en algunos business cases donde demuestran que cuando se trabaja la inteligencia emocional aumenta o disminuye ciertas habilidades. Vamos a también compartir algunos conceptos claves que a veces nosotros confundimos porque no tenemos ninguna materia, ni en la escuela, ni en la facultad, donde nos enseñan a discernir cuáles son nuestras emociones, no sabemos mucho la diferencia entre emoción, sentimiento, estado de ánimo. Entonces, bueno, compartir estos conceptos claves y hablar un poco de neurociencia, las investigaciones más modernas que se fueron como investigando los patrones en el cerebro que nos demuestran cuáles son las emociones perjudiciales y lo beneficiosas para nuestra salud, y cerrar con algunas herramientas que el objetivo de hoy es que se lleven algún concepto nuevo y alguna herramienta que puedan empezar a implementar a partir de hoy en sus casas, con ustedes mismos y en sus organizaciones, en sus empresas. Antes de empezar con toda la parte teórica, nosotros a veces nos cuesta focalizar y estar presentes en el momento, entonces algunos ya deben utilizar la meditación, el mindfulness, y ahora vamos a hacer un check-in de las emociones, ¿no? Una pregunta tan básica como ¿cómo estoy? Pero a veces nos cuesta responder esta pregunta, ¿cómo estoy? Y a veces la hacemos como formalmente, te digo, bueno, ¿cómo estás? Pero quiero que me digas bien. Y no sabemos expresar otra palabra porque no le damos un espacio ni en nuestras casas, ¿no? Que a veces en la cena estamos hablando de qué hiciste en el día, pero pocas veces preguntamos cómo te sentiste, cuál fue la emoción que predominó, y menos en el ámbito de trabajo, ¿no? Menos en una reunión. Empezar una reunión preguntando cómo están y dar un espacio para que cada uno se exprese con una palabra, sin dudas hay que tener primero seguridad psicológica, que bueno, que por suerte ya estuvo Juan Carró el mes pasado hablando de este tema. Entonces primero hay que tener eso, porque si no las personas no se van a animar a realmente ser vulnerables y expresarse cómo están realmente. Pero esto es fundamental para conectar el equipo y para poder aumentar la productividad, conectarme con quién soy y cómo estoy. Entonces, bueno, les voy a pedir que en el chat no se vale responder ni bien ni mal. Piensen otra palabra, ¿no? Que yo sé que esto puede estar un poco difícil, pensar una palabra de cómo estoy. Y bueno, y que también al estar al frente de una computadora, quizás pueda ser más fácil al no estar en un auditorio, todos presentes, porque soy más anónimo. Pero que a veces me cuesta con unas personas, con el equipo y también con mi familia, decir cómo estoy. Bueno, buenísimo y muchas gracias a todos por compartir cómo se sienten. Este es un espacio que, bueno, si bien está siendo grabado, todos pueden ser anónimos en algún sentido al estar desde sus casas. Entonces, bueno, les quiero mostrar una herramienta para expresar cuando no queremos poner una palabra, el cómo estoy, ¿no? La mayoría compartió emociones placenteras. Ya vamos a ver que no hay buenas o malas, que todas tienen una función. La mayoría compartió placenteras porque quizás es lo que nos hace más cómodo transmitir. Y yo no quiero estar compartiendo con todas las personas que están en esta charla, que ni las conozco, que me siento triste, me siento abatido, me siento nervioso, estoy enojado. Esas emociones nos cuesta más compartirlas, pero solamente ponerlas en palabra me ayuda a reducir esa emoción. Entonces, bueno, como pueden ver, acá hay 4 cuadrantes que tienen colores diferentes, ¿no? Y cada uno viene a representar un abanico de emociones. Les voy a explicar un poco más. Como les decía, no hay emociones buenas o malas, sino que la sensación de vivir esas emociones puede ser agradable o desagradable. Y también va a aumentar la energía con la que yo viva. Pueden ser más intensas o menos intensas. Entonces, por ejemplo, el cuadrante amarillo puede ser alegría, pero si yo estoy en la punta superior del cuadrante amarillo puede ser euforia, ¿no? Porque es mucha intensidad y un sentimiento muy agradable. En cambio, el azul, por ejemplo, que es un sentimiento desagradable, puede ser desde la tristeza, pero si es más intenso puede ser depresión. Y el verde, por ejemplo, que es un sentimiento agradable, pero con baja energía, hace referencia, bueno, cuando yo estoy tranquilo, algunos comentaban que están en paz, están en calma, bueno, es un sentimiento agradable y no con tanta intensidad. Y el rojo, como se imaginarán, que es un sentimiento con mucha energía,
y que un sentimiento desagradable podría ser la ira, la furia, el enojo, la frustración, el miedo. Bueno, son un abanico de emociones que podemos ver dentro de estos cuadrantes. Y bueno, yo me quedo contenta con lo que ustedes fueron respondiendo, que ustedes pusieron en palabras algunos sentimientos, sobre todo del cuadrante agradable y del cuadrante verde, ¿no? Con baja intensidad, como la calma, la tranquilidad, en paz. Pero sin embargo, hay algunas investigaciones que se hicieron este año, porque bueno, no podemos contradecir que el impacto de la pandemia en la salud mental de los adolescentes, de los trabajadores, fue brutal, y se hicieron investigaciones. Esta en especial la llevó a cabo el doctor Pablo Fernández Barrocal, que es el director de la Universidad de Málaga del Laboratorio de Emociones, donde se le preguntaron a más de 5.000 personas, no solo en España, sino también en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, dentro de estos cuadrantes, ¿qué emoción está predominando en tu empresa? Y bueno, ojalá todos hubiesen contestado como respondimos nosotros, que bueno, Uruguay es un privilegio poder vivir la pandemia acá, pero bueno, la mayoría de los países, el 90% de las respuestas de esta encuesta fueron en el cuadrante rojo. La gente está con miedo, está ansioso, está preocupado, está enojado y frustrado con la situación. Entonces ahí es un termómetro emocional que nos indica que bueno, que acá hay que trabajarlo, porque si nosotros estamos con una intensidad muy alta de una emoción negativa, muy difícilmente nos vamos a poder concentrar y vamos a poder trabajar correctamente como deberíamos enfocarnos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, antes de empezar con la teoría, que cada uno se pueda conectar con qué emoción predomina y ponerla en alguno de estos cuadrantes, y bueno, y explicar por qué hoy es más importante que nunca. Bueno, un poco de historia, para que vean que esto no es una tendencia y que si bien ahora está más de moda hablar de inteligencia emocional y sobre todo en las empresas, esto empieza con Aristóteles, ¿no? Que él decía que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, y hoy en día ya hay estudios que demuestran el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes, que cuando una persona trabaja con un programa de inteligencia emocional en el aula, va a aumentar también sus notas. Entonces, se les permite concentrarse mejor. También Aristóteles ya decía que enojarse puede ser fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, con la intensidad adecuada, eso sí que es más difícil. Entonces, bueno, para que vean que estos temas ya venían hablando desde esa época. Después fue Darwin, con su teoría de la evolución, que habla de las emociones como fruto de la evolución. Después, en el 1920, fue Edward Thornick, que habla de la inteligencia social, que es algo diferente a la inteligencia emocional, pero tiene algunos componentes en común que ahora vamos a ver cuando hablemos de la definición. Pero esto sobre todo es el vínculo que yo tengo con los otros. Después Howard Gardner, ya casi todos habrán escuchado de la teoría de inteligencias múltiples, que no hay solamente un tipo de inteligencia, y que tenemos inteligencia musical, espacial, kinestésica, interpersonal, intrapersonal. Pero bueno, si bien esto desde 1983 ya se sabe que hay varias inteligencias, lamentablemente el sistema educativo en casi todas partes del mundo sigue haciendo foco en el coeficiente intelectual y no tanto con herramientas de inteligencia emocional o musical o espacial para fomentar otros tipos de inteligencias. Y también, hablando un poco del coeficiente intelectual, en comparación con la inteligencia emocional es mucho menos hereditaria, o sea que todos nosotros podemos empezar a cualquier edad a trabajar la inteligencia emocional y es como un músculo que se va ejercitando. Es cuestión de empezar a desarrollarlo y ponerlo en práctica para poder ser más inteligentes emocionalmente. Y después fue en el 90 que John Mayer y Peter Salovey de la Universidad de Yale acuñaron el término científicamente de inteligencia emocional. Entonces nosotros nos vamos a basar más en este modelo que el de Daniel Goleman, que la mayoría conoce la inteligencia emocional por Daniel Goleman, que fue el que lo popularizó, ¿no? El que lo llevó como a la arena pública. Entonces todos asociamos la inteligencia emocional con él. Y hoy en día siguen habiendo investigaciones, sobre todo la neurociencia, por eso le vamos a dedicar un ratito de la charla a hablar un poco de la neurociencia y cómo las emociones impactan en nuestro cuerpo, y conocer nuestro cuerpo y qué es lo que está pasando para poder evitar tomar algunos medicamentos, porque a veces nuestro cuerpo, por ejemplo, con la gratitud está liberando serotonina. Entonces, bueno, solamente sabiendo eso, puedo dedicarle un rato al día, si yo sé que la serotonina para mí es beneficiosa, a describir 3 razones por las que estoy agradecido. Entonces, irme a dormir escribiendo 3 razones por las que estoy agradecido. Y no importa la razón, importa el ejercicio de buscar por qué yo estoy agradecido.
Y es algo que puede parecer muy sencillo, pero que ya hoy en día, por las neurociencias y por que se miden las ondas cerebrales, se ve que tiene un impacto gigante. Entonces es algo que se puede hacer en 5 minutos, lo puede hacer cualquiera de sus casas, y ni que hablar en el ámbito de trabajo. Pero todo esto que vamos a hablar, si no empieza por uno mismo, con la familia, que es el equipo más importante, es muy difícil después poder pretender que los empleados, mi líder, mis colegas tengan inteligencia emocional, ¿no? Porque es contagioso y yo tengo que hacerlo yo primero. Bueno, como les comentaba, uno de los modelos de la inteligencia emocional que más se conoce, porque es el científico, es el de Peter Salovey y John Mayer. Y ellos lo definen como con 4 componentes, ¿no? Voy a explicar un poco de cada uno. El primero es un escalón, ¿no? Yo necesito tener el primero para poder llegar al último de regular. Percibir. ¿Qué significa percibir? Percibir significa identificar la emoción en mí y en los demás, a través del tono de voz, a través de las expresiones faciales, a través del cuerpo, y percibir la veracidad de esa emoción, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que ante al cliente están todo el tiempo sonriendo, yo me doy cuenta que no están felices, ¿no? O sea, puedo percibir que no es auténtica esa sonrisa o esa felicidad. Entonces, bueno, también la forma de medir, una de las formas de medir la inteligencia emocional es con diferentes caras que expresan diferentes emociones, y si yo puedo darme cuenta que es lo que está expresando, ese es el primer paso, identificar en los demás y en mí mismo estas emociones. El segundo paso es asimilar. Asimilar quiere decir asimilar al pensamiento, volver esta emoción cognitiva que me ayude a pensar. Por ejemplo, etiquetando la emoción. Bueno, yo me siento triste. Ok, sabiendo que yo me siento triste, ¿cómo esto va a influir en mis pensamientos? Y ser consciente de eso. Por eso es que se dice que no tomes decisiones precipitadas cuando estás enojado, por ejemplo, porque la asimilación va a entrar esa emoción en tu pensamiento y vas a pensar peor. El tercer componente es comprender. Y comprender implica entender las causas de esa emoción, por qué yo reaccioné como reaccioné, poder dar un paso atrás y poder prever qué posibles otras consecuencias hubiese tenido yo si hubiese reaccionado de otra manera, poder comprender también que esta emoción va a cambiar durante el tiempo y que si yo ahora me siento de una determinada manera, esto va a disminuir su intensidad o va a aumentar su intensidad, pero yo puedo prever las consecuencias y puedo prever cómo va a cambiar a lo largo del tiempo. Y por último, la más difícil de todas es poder regular, ¿no? Como decimos, que no hay emociones buenas o malas, pero tenemos que saber moderar su intensidad para que pueda ser beneficiosa en el momento que yo la necesito. Entonces vamos a ver algunas herramientas para regularlo. Como si fuese subir y bajar el volumen de una radio, bueno, así estoy regulando mi emoción. Entonces la definición que dan ellos implica estos 4 componentes: la habilidad para percibir, valorar y expresar los sentimientos con exactitud, para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, comprender y razonar emocionalmente, y regular mis propias emociones y las de los demás. Como pueden ver, este modelo está muy vinculado al vínculo entre la emoción y la cognición y el pensamiento. En cambio, Goldman tiene otro modelo, que no vamos a entrar en detalle de cada uno porque los primeros 2, autoconocimiento y autorregulación, son similares. Pero me parece importante, ya que se habla tanto de Daniel Goleman, que entiendan qué es lo que dice él sobre inteligencia emocional. Y él suma estos 3 componentes nuevos, de motivación, empatía y habilidad social. La motivación habla de motivación intrínseca, que eso es entender qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que a mí me motiva. Puede vincularse también con el propósito, ¿no? Ya sabemos que la motivación extrínseca es lo que viene de afuera, que puede ser la fama, el reconocimiento, puede ser un bono a fin de año, puede ser, no sé, que mis ventas estén atadas también a una comisión. Eso es una motivación extrínseca. Pero la de la inteligencia emocional es la que viene de adentro, entender qué es lo que me mueve. Y bueno, si todos entendiéramos qué es lo que nos mueve a nuestro trabajo, sin duda seríamos más felices y sin duda seríamos más productivos. Bueno, la empatía tiene que ver con el vínculo con otros, que es lo que les comentaba, que la inteligencia social se mete en este modelo, que es comprender las emociones de los demás. Y después vamos a ver algunos mitos, porque todos pensamos que somos empáticos, pero después las respuestas que damos por lo general no son muy empáticas. Y por último, la habilidad social, que la habilidad social es lo que me permite interactuar mejor con otros, ¿no? Construir rapport, tener comunicación asertiva, tener autoafirmación, por ejemplo, saber decir que no y poner mis límites sin sentirme culpable. Todas estas herramientas que no nos enseñaron en ningún lado, pero que las necesitamos en nuestro día a día para poder vivir y trabajar mejor. Entonces, una gestión emocionalmente inteligente, ¿qué implica?
implica estos 4 pasos. Primero, reconocer lo que sentimos. Si yo no sé si tengo miedo, tengo ansiedad, o qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, muy difícil voy a poder gestionarlo, ¿no? Primero el autoconocimiento. Después aceptar la naturaleza de esa emoción. Aceptar que no es buena ni mala y que está ahí por una razón, que me va a ayudar a sobrevivir de alguna manera. Tiene un mensaje para darme, que después vamos a ver un poco cuáles son los mensajes de cada emoción. Después el tercer paso es entender y regular su energía, lo que les decía de subir o bajar su intensidad. Y por último, que esto me dé información para hacer acciones útiles con eso, ¿no? Esto es una fuente de información que a veces por no hacer un check-in, que es algo que hicimos al principio, que dura 1 minuto, y no conectarme, me voy a perder de toda esta información que el cuerpo me está brindando. Entonces, bueno, ¿por qué estoy hablando de esto en un ciclo de charlas de posgrado que tenga que ver con las empresas, ¿no? Porque esto, todos los componentes de la inteligencia emocional, en las investigaciones se ve que cuando un líder, sobre todo, es emocionalmente inteligente, esto tiene efecto contagio en su equipo. Y su equipo también aumenta la productividad, aumenta las ventas, aumenta la motivación, aumenta el bienestar, que el bienestar, sobre todo este año, vimos lo importante que es, ¿no? Para evitar estar estresados, poder evitar llegar a burnout y todas esas consecuencias para la salud, que después a las empresas les sale muy caro. Se gasta 5 billones de dólares anuales alrededor del mundo por las personas que faltan a sus trabajos por enfermedades relacionadas a la salud mental, que es un número que si tendríamos más herramientas y conoceríamos más herramientas, quizás podemos prevenir alguno de esos números. Disminuir un poco la rotación, porque si yo me puedo conectar y puedo saber qué es lo que estoy sintiendo y estar motivada y estar conectado conmigo mismo primero y después con mi equipo, sin dudas que las empresas serían mejores. En el mundo ya se está viendo que hay muchos entrenamientos de inteligencia emocional en las empresas, y en Uruguay todavía no se ve tanto, y ahora mi objetivo es mostrarles algunos casos alrededor del mundo. Las investigaciones más actuales muestran que el 46% de los trabajadores en Uruguay está estresado, ¿no? Y ya sabemos que cuando estamos estresados pensamos peor y vamos a rendir peor. De un año al otro también sabemos que aumentó el sentimiento de la soledad en Uruguay con la pandemia, un 20%. También sabemos que la mayoría de los problemas en una empresa, el 65%, es por las malas relaciones entre las personas, malos entendidos, mala comunicación, y no debido a problemas técnicos. Entonces, a veces una empresa invierte mucho en un mejor software, pero no invierte en lo que está por debajo de eso, ¿no? Los malos entendidos, la comunicación, poder entender qué es lo que yo siento en ese momento y poder compartirlo con mi equipo. También hoy en día sabemos que los líderes priorizan en un 71% la inteligencia emocional sobre el IQ a la hora de armar a su equipo, ¿no? Porque las habilidades técnicas quizás sean más fáciles de aprender, pero la inteligencia emocional, si yo no la pongo en práctica, es muy difícil de desarrollarla, ¿no? Bueno, ni que hablar de la felicidad, ¿no? Que a veces hasta nos parece utópico que un empleado pueda estar feliz en su trabajo, cuando ya las investigaciones muestran que cuando vos usás tus fortalezas vas a ser muchísimo mejor empleado. El 70% de los empleados a nivel mundial no están felices con su trabajo. Y pasamos la mayoría de nuestra vida en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro liderazgo y sobre todo desde recursos humanos para cambiar esta situación, ¿no? Y ya hay investigaciones también, un metaanálisis, por ejemplo, porque algunas pueden decir, bueno, ¿y cómo hago que mis empleados tengan inteligencia emocional? Entonces hay entrenamientos, y ya con hacer un entrenamiento, esto tiene resultados a corto y a largo plazo. Porque se da este ciclo, ¿no? Cuando yo aumento estas componentes que les mencioné antes de la inteligencia emocional, esto va a afectar a mi estado de ánimo. Eso hace que aumente mi satisfacción y por lo tanto, si yo estoy más satisfecha, hay menos probabilidades de que yo me vaya de la empresa, que aumente mi performance porque me siento valorada, siento que lo que hago tiene un sentido, me puedo conectar. Entonces, bueno, algunos ejemplos, algunos business cases, para que puedan ver datos, ¿no? Hay algunas personas que están escuchando la charla que quizás sean más analíticas, más cuantitativas, y que les guste ver cómo aumentó, no solo en el corto, sino en el largo plazo. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? La primera gráfica, vemos en el Sheraton. ¿Cómo hacer un programa de inteligencia emocional? Que el del Sheraton duró 12 horas de entrenamiento, que pueden ser una jornada y media nada más, alrededor de un año, aumentó un 8% la satisfacción del cliente, porque cuando uno está mejor, también va a interactuar con los otros con mejor predisposición, va a estar más abierto, va a escuchar de determinada manera, va a estar más motivado a hacer lo que hace. También aumentaron las ventas, por lo tanto, y disminuyó la rotación en casi un 20%. A la vez también podemos ver en el segundo gráfico
que como en el primer año disminuyó la rotación de aquellos que recibieron, ¿no? Hay un grupo experimental y un grupo de control. Pero no es lo interesante eso. Lo interesante es que al segundo año se siguen manteniendo los resultados, ¿no? Y que aquellos que estaban en ese grupo experimental y que recibieron el entrenamiento siguen teniendo menores tasas de rotación que aquellos que no lo recibieron. Y bueno, en el último se puede ver una empresa en Dubái de cómo está linkeado el performance a la productividad, ¿no? Que cuando yo tengo inteligencia emocional, por lo general voy a tener más autoliderazgo, porque voy a conocerme mejor, tener más autoconocimiento, saber cuáles son mis fortalezas, para qué soy bueno y para lo que no soy bueno. También hubo una charla en este ciclo de charlas de la ORT de cómo gestionar el talento, ¿no? De los 4 cerebros y entender un poco también desde qué lugar yo soy bueno me va a ayudar a rendir más y a disminuir mi estrés y mi ansiedad y poder estar mejor en el trabajo y en mi vida, ¿no? Todas estas herramientas que vamos a ver después no son solo para el área laboral. Lo ideal es siempre empezar a trabajarlo en la casa, ¿no? Porque yo no puedo separarme y soy una persona profesional y otra personalmente. Entonces, bueno, como les comentaba, algunos conceptos claves, que esto es como el ABC de la inteligencia emocional, pero que a veces nadie nos explica, ¿no? Y yo quizás no estudié qué es una emoción, cuál es la diferencia con un sentimiento, es lo mismo que un estado de ánimo, por ejemplo, y a veces me preguntan cómo te sentís, y digo, estoy triste. ¿Y eso es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es un estado de ánimo? ¿Estar alegre, estar eufórico? ¿Estar con energía baja? Y a veces no sabemos. Y si no sabemos, muy difícilmente podamos gestionarlo. Acá les puse un dibujito para que les dé una pista. Ven una nube con un rayo. La emoción es ese rayo, el rayo que irrumpe en un momento específico, por una razón específica. Entonces podemos ahí con la emoción nosotros detectar qué fue lo que gatilló esa emoción. La emoción es muy corta en duración. Después vamos a ver cuando hablemos de neurociencias cuánto dura en nuestro cuerpo esa emoción. Pero es muy cortita de duración y es por una razón en específico. Yo sé qué es lo que generó esa emoción. En cambio, el sentimiento es cuando yo integro la emoción al pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo recibí una mala noticia y eso me genera una emoción de tristeza. Pero esa tristeza se convierte en frustración porque no puedo hacer nada para cambiar esa mala noticia que me dieron, en impotencia, y eso es un sentimiento, porque yo estoy sumándole pensamientos a esa emoción, y el sentimiento dura más. ¿Qué es un estado de ánimo entonces? Un estado de ánimo, a diferencia de la emoción, es que va a durar más en el tiempo y va a ser menos intenso. Entonces, un estado de ánimo puede ser, hablando un poco como veníamos con el ejemplo de la tristeza, la depresión. Puede ser un estado de ánimo. Y eso me puede teñir toda la situación en la que yo estoy viviendo y puede durar meses. Entonces, bueno, entender un poco cuáles son estas diferencias para poder detectar qué es lo que está pasando en mí, esto es un sentimiento, una emoción, y poder ponerlo en palabras. Hablando de emociones, la última teoría no habla ya de emociones primarias o emociones secundarias, que es lo que veníamos escuchando hace unos años. Habla de que nosotros construimos nuestras emociones y no necesariamente todos vamos a reaccionar al miedo con la misma cara de sorpresa o al asco de la misma manera a lo largo de las culturas, sino que esto va a depender de estos 3 componentes, que son las experiencias pasadas. Si yo cuando era chica viví una situación con una emoción muy fuerte, seguramente cuando encuentre una situación parecida, me va a gatillar una emoción. Esa es la razón de que nosotros no actuamos de la misma manera que otras personas frente a un mismo estímulo. No es automático, estímulo-respuesta, sino que va a depender de mi historia, de lo que me pasó, de mi cultura. Mismo en algunas culturas hay algunas palabras para expresar emociones que en el español no existen. Y eso implica que yo no los puedo sentir. Es como un color que yo nunca vi, me piden que me lo imagine, no puedo imaginármelo. El segundo componente para construir nuestra emoción son las señales corporales. Entonces, por ejemplo, yo siento un nudo en la garganta antes de dar un examen, siento un nudo en la garganta antes de salir con la persona que me gusta, siento un nudo en la garganta antes de ir al médico y que me hagan un análisis. Pero cada uno de estos, aunque yo siga sintiendo el mismo nudo en la garganta, va a depender del contexto, cuál es la emoción que me va a generar. Como les decía antes, ¿no?
si yo estoy en un examen o en mi casa o voy a salir con el chico que me gusta, el contexto cambia y la emoción que yo estoy sintiendo va a cambiar, pero la información que me da el cuerpo quizás sea la misma. Entonces aprender de estos 3 pasos para construir nuestras emociones y entender que no todos somos iguales y que no hay un cerebro igual a otro. Eso es fundamental, ¿no? Que a veces nosotros intentamos decir, cuando hablemos de empatía, vamos a ver, ¿no? De yo en tu lugar haría tal cosa, pero eso es casi imposible de hacer, porque aunque vos hayas pasado una situación similar, por tu experiencia pasada, lo que sentís en tu cuerpo y el contexto en que estás viviendo, vas a reaccionar de una manera diferente. Entonces, bueno, ahora sí llega la parte de hablar de la neurociencia de las emociones, que es un tema apasionante por todas las investigaciones que hay hoy en día, ¿no? Que se puede ver como el cerebro, lucecitas que se apagan y se prenden cuando hay una situación específica, y bueno, y también gracias a eso sabemos el concepto de plasticidad, que es una buena noticia para todos, es que a lo largo de toda nuestra vida nuestro cerebro puede ir cambiando su forma y podemos generar plasticidad, quiere decir que podemos seguir aprendiendo y no hay una edad que yo dejo de aprender y que mi cerebro deja de evolucionar, sino que es a lo largo de toda la vida. Entonces, con este concepto de plasticidad, me da esperanza a mí para empezar a poner en práctica mi inteligencia emocional, no importa la edad que tenga. Bueno, como les decía, el cerebro emocional es el cerebro límbico. Nosotros tenemos 3 cerebros, ¿no? Que es uno, pero bueno, vendría a ser el reptiliano, el límbico y el neocórtex, ¿no? Que es el racional. Y en el orden que yo se los dije, es en el orden que fueron evolucionando. Y es en el orden que dan respuesta, ¿no? El reptiliano es instintivo. El emocional me va a llevar a que, por ejemplo, no sé, ante una situación, yo voy a actuar de una manera instintiva y voy a sentir una emoción antes de razonar lo que está pasando. Entonces esa es la razón la que yo a veces cuando salgo de la situación digo, ¿por qué dije lo que dije? ¿O por qué actué como actué? Y eso es por esta secuencia de mis cerebros, la evolución y cómo yo los voy procesando, ¿no? Entonces, bueno, en una situación que estamos viviendo ahora, ¿no? De cambio, de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, el cerebro, como el cerebro está pensado para sobrevivir, no está pensado para que yo me sienta bien conmigo mismo, está pensado para que yo, si hay un animal, pueda salir corriendo, ¿no? Entonces el cerebro, si bien están estos 3 cerebros, no evolucionó, hace años que no evoluciona. Entonces ahí podemos ver que, bueno, está preparado para una situación de cambio, de incertidumbre, reaccionar con esto que quizás muchos ya conozcan, ¿no? Que son las 3 Fs, de fight, o sea, pelear, freeze, de me paralizo, o fly, de huir. Entonces yo, ante una situación de cambio, lo que hago es generar, a mí me pasa, por ejemplo, que yo me puedo quedar en blanco ante una situación de cambio, de miedo, de incertidumbre. Entonces eso es que me paralizo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tengo esas respuestas? Que si bien es algo normal porque estamos como craneados para eso, me genera ansiedad, va a aumentar mi miedo. Entonces, por eso también estamos viendo todos estos aumentos de estas como emociones, ¿no? Por lo que estamos viviendo. ¿Y qué hace si yo tengo ansiedad o miedo? Pienso peor, por lo que les decía del orden de los cerebros, ¿no? Si yo siento una emoción, eso no me permite pensar de la manera adecuada, por lo tanto tomo peores decisiones, soy menos colaborativo porque estoy en modo de sobrevivir, ¿no? De luchar o huir. Entonces ahí soy más egoísta, pienso en mí porque está bien hacer eso, es la forma de sobrevivir. Si había un león y yo tenía que salir corriendo, no podía pensar en mi grupo, todos teníamos que hacer eso. Colaboro menos, soy menos creativo también, estoy, bueno, más incómodo con mi trabajo, sin dudas que aumenta mi estrés. Entonces esto es lo que nos pasa en el cerebro en una situación de cambio o incertidumbre. Y eso, si bien tiene consecuencias a nivel personal, ni que hablar en lo laboral, ¿no? Cuando yo pienso peor, por ejemplo, con esta investigación les quiero mostrar, ¿no? Que los doctores, si ellos están con un estado de ánimo de depresión, con energía baja, van a cometer más errores. Esta investigación también tuvo un grupo experimental y un grupo de control, y se vio que los residentes que estaban deprimidos cometieron 6 veces más errores que los no deprimidos. Y esto tiene consecuencias grandísimas, ¿no? Y así pasa en una empresa, cuando yo estoy también con una emoción triste, puedo tomar una mala decisión, hacer una mala venta, tener consecuencias millonarias. Y lo que yo veo es el resultado, pero lo que está por debajo es esa emoción. Y pocas veces a las empresas le dedican a trabajar eso que está por debajo, y eso va a tener consecuencias grandísimas en mi productividad y en mi ganancia a fin de año, ¿no? En mi ROI. Y esto también es muy importante porque nosotros de las 100 decisiones que tomamos en el día, ¿saben cuántas son racionales y cuántas emocionales?
un 95%. Entonces no es así nomás. Un 5%, algunas personas pueden pensar que son más racionales, pero un 95% de las decisiones que toman son emocionales, todas las personas. Y de esas decisiones emocionales, aparte, nuestro cerebro no utiliza en simultáneo el 100% del cerebro todo el tiempo. Todas las áreas del cerebro están por una razón, y todos vamos a usar todas. Pero en simultáneo, solamente podemos usar un 2%. Entonces, podés tener encendido en simultáneo un 2%. Entonces, imagínate que estás con un sentimiento de bronca, que bronca es algo desagradable, pero con moderada intensidad. Entonces ahí voy a poder pensar mejor. En cambio, si esta bronca aumenta su intensidad y se convierte en furia, y obviamente que estos dibujos son ilustrativos, y no es el 1,1, pero es para que se entienda. Si esto se convierte en furia, ahí tengo el 0,1 de mi córtex prefrontal, lo que me va a permitir pensar disponible, ¿no? Porque la forma en que yo respiro me hace que este 2% es lo que yo pueda usar. Y la glucosa, si está enfocada en el cerebro límbico y en disminuir esa furia, no voy a poder pensar y tomar buenas decisiones. Algunos otros aportes de la neurociencia que nos sirve para conocer un poco más nuestro cuerpo y qué es lo que pasa dentro nuestro y poder tomar acciones con eso. Como les decía, el cuerpo absorbe las emociones en 6 segundos. Entonces tenemos nada más que 6 segundos para cambiar esa respuesta. Por eso ya estamos viendo esto de la meditación y la respiración como un arma fundamental para poder llegar a otro lugar, ¿no? Y no solo la respiración, ¿no? También otras formas del cuerpo, por ejemplo, estar sonriendo. Se hizo una investigación, ¿no? Con un grupo de control y un grupo experimental que fueron a ver una película. A un grupo se le puso un lápiz así en la boca, lo que les obligaba a sonreír, aunque no estaban intrínsecamente contentos, y cuando salieron les preguntaron a los dos grupos si les gustó o no. Increíblemente, simplemente con poner el lápiz, a los que estaban con el lápiz viendo la película les gustó mucho más, porque eso de la sonrisa, aunque sea falsa, le da a mi cuerpo un mensaje, y me va a hacer generar un pensamiento asociado a eso que yo estoy transmitiendo. Entonces, bueno, entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Que las emociones, como hablaba antes del concepto de plasticidad, que pueden cambiar la estructura de nuestro cerebro y que todos estamos a tiempo para hacerlo. El tercer punto es fundamental conocer las neuronas espejos, ¿no? Que los seres humanos en proximidad física influyen mutuamente el uno del otro, aunque no seamos conscientes de eso. Entonces, el concepto de contagio emocional, ¿no? Y ser consciente de que cuando yo estoy contenta, seguramente si yo llego a mi trabajo con energía y contento, a mi equipo lo voy a poder contagiar. Y también lo contrario, si yo llego con mala energía, enojado, le hablo mal a alguien, también es contagioso. Entonces, bueno, no ser solamente conscientes por mí, sino por las neuronas espejo, que esto los va a transmitir en otros. Esa es la razón por la que a veces alguien se pone a llorar y me dan ganas de llorar. O alguien se está riendo a carcajadas y yo no sé ni por qué, pero yo me empiezo a reír a carcajadas, ¿no? Es por esto de las neuronas espejo. El cuarto punto es el ejercicio físico, cómo mejora el estado de ánimo de las personas, ¿no? Cómo el cuerpo me permite también un grado de bienestar. Y bueno, hay, como les decía antes, esto de los antidepresivos y cómo la gratitud también genera serotonina, que es lo que está en los antidepresivos, y la oxitocina, por ejemplo, es cuando yo conecto con los demás y va a ser beneficiosa para mi salud, la dopamina, las endorfinas, ¿no? Cada uno de estos, como pueden ver abajo, cuando yo me río, qué genero, cuando yo estoy orgulloso, qué es lo que genera en mi cuerpo. Entonces, para entender qué es lo que está pasando internamente, intentar fomentar que eso pase, para evitar tantos medicamentos de la salud mental que hoy en día se consumen. Y el cortisol, por otro lado, ese es el perjudicial para nuestra salud. Es la hormona del estrés. Entonces yo cuando siento estrés libero cortisol. Y eso lo que hace es que aumente el azúcar en la sangre. Y es un círculo vicioso, ¿no? Cuando yo aumento el azúcar en mi sangre, también me van a dar más ganas de comer más azúcar y eso va a ser también perjudicial. Por eso cuando yo termino, no sé, de hacer algo que me tenía nervioso, a veces que tengo la necesidad o siento que tengo la necesidad de esa como hambre emocional de comer algo rico, ¿no? Y esto también es perjudicial para nuestra salud. Y si yo no lo corto, este cortisol puede ser muy dañino, ¿no? Me puede generar contracturas, me puede generar como enfermedades, ¿no? Que ya todos sabemos que somatizamos el cuerpo. Bueno, como les decía, la empatía también es fundamental en el ámbito de trabajo. Y si bien, si yo ahora les preguntaría, ¿quién de ustedes es empático? Muchos pueden pensar que son empáticos, pero todos estamos acostumbrados a decir, dar un consejo rápido, ¿no? Que es lo más fácil. Cuando viene un compañero de trabajo y me pregunta,
me dice que está en una situación complicada, yo lo primero que hago instantáneamente, aunque no tenga malas intenciones, es decirle qué es lo que tiene que hacer, qué haría yo en su lugar. Y eso no lo estoy ayudando, porque como veíamos antes, cada cerebro es diferente y lo que le pasa a uno no le va a servir lo que me pasó a mí en ese lugar y yo lo que haría fuese tal cosa. Eso no es ser empático. Ser empático tampoco quiere decir que tengo que estar de acuerdo, ¿no? Puedo comprender lo que sientes sin necesidad de opinar lo mismo. No tengo que discutir hasta peinar lo mismo, puedo comprenderlo. Tampoco es decirle, no te preocupes, no pasa nada, arriba todo va a estar bien, que eso minimiza lo que él está sintiendo. Si vos pensás que es una respuesta empática y que todos le hacemos en algún momento, no estás sintonizando emocionalmente con el otro. Y también es importante no interrogar, que muchos le hacemos, ¿no? ¿Y por qué te dijo eso? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo fue? ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Y hacer un interrogatorio en ese momento no sirve. Entonces, como veíamos, la empatía es la capacidad para poder sintonizar con otra persona, comprender su mundo interno, ¿no? Esa es la diferencia con simpatía. Que alguien simpático es que me dice, ¿no? Es la puesta en común, me dice qué es lo que le está pasando y yo veo qué es lo que le está pasando. Pero la empatía requiere vulnerabilidad, requiere bajar a ese nivel y poder conectarme emocionalmente. Y una respuesta empática puede ser no decir nada, puede ser solamente la escucha activa, puede ser responder así, darle la mano, mirar a los ojos, ¿no? Que ya se sabe que el multitasking no existe y sin embargo a veces en una reunión estamos en la reunión y a la vez respondiendo mails. Y eso no es empático con la otra persona que está hablando, ¿no? No le estoy mirando los ojos, no le estoy dando su lugar. Y todo esto tiene resultados en la productividad y en el performance, ¿no? Esta investigación muestra que cuando un líder es empático, es mejor valorado por su equipo y aumenta la productividad del equipo, porque puede entender la motivación de las otras personas. Lo que les comentaba también del contagio emocional, ¿no? Ser conscientes de que cuando yo soy líder y llego con una energía, o cuando soy miembro de un equipo y llego con una energía determinada, voy a contagiar también, ¿no? Por esto de las neuronas espejo. Entonces, ser responsables por la energía que yo traigo y por este efecto dominó que puedo causar. Y a la vez, muchos, hoy en día está de moda la gestión del cambio, vemos también por la situación que nos tuvimos que adaptar y estamos haciendo algunas prácticas y políticas empresariales diferentes para llegar a ciertos resultados de la organización, y no vemos lo que hay por debajo del iceberg, que es lo que no se ve, que son las emociones y los pensamientos, pero que es lo fundamental para poder transformar la organización, ¿no? Que es la cultura, que es lo que está pasando. Y yo, si solo me enfoco en los resultados y en los comportamientos y no tomo en consideración lo que está por debajo del iceberg, va a ser muy superficial el cambio que yo logre. Bueno, ahora los últimos 10 minutos vamos a dar algunas herramientas, algún pantallazo general, para que elijan una, no les pido más que una, que empiecen a poner en práctica a partir de hoy. Empiecen ustedes mismos y después prueben a hacerlo en sus equipos a ver qué pasa. Las herramientas que les voy a compartir no las inventé yo, sino que vienen del campo de la psicología positiva, de la biología, de la sociología, ¿no? De la neurociencia. Y hay dos maneras principales de gestionar nuestras emociones, que van a dar las diferentes herramientas, pero que se pueden traducir en dos: a través del cuerpo y a través de los pensamientos. De esas dos maneras yo puedo gestionar mis emociones. Entonces, una herramienta, por ejemplo, es tener una bitácora, que les puse 3 ejemplos, porque cada uno puede elegir si a uno le gusta más escribir, ¿no? Lo que en inglés se dice journaling, que eso es fundamental también, poder escribir lo que yo estoy sintiendo y cuáles son las situaciones externas, internas, qué pensamientos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que me dijeron, y ser conscientes, poder reconocer si en algún momento de la semana, a lo largo del tiempo, siempre me siento peor. Después ven Mood Panda, que es una aplicación que te puedes cargar, es gratuita a nivel personal, y eso me pregunta todos los días del 1 al 10 cómo me sentí y por qué. Entonces, si bien en el momento puede ser un segundo responder, después cuando yo termino la semana, cuando termino el mes, puedo intentar identificar si hay algún patrón, ¿no? Si siempre los lunes el equipo se siente peor, si está menos motivado, si los miércoles está con más energía, y yo tomar decisiones acorde a eso, ¿no? Preguntarme, bueno, ¿qué pasa los lunes con mi equipo que está siempre más desmotivado? Y ahí veo, por ejemplo, que tienen una reunión de planificación. Ok, ahí yo puedo tomar en tiempo real y no esperar a la encuesta de satisfacción, que es una vez en el año, ¿no? Y yo en tiempo real poder identificar qué es lo que está pasando ese día, intentar moverlo de semana, moverlo de día. Quizás si el lunes, por lo que vienen del fin de semana, no es el mejor momento, están todos como con energía baja, lo muevo más de semana y pruebo, mido de nuevo y veo si esto tiene resultados. Es algo que no me cuesta dinero y es algo muy sencillo,
pero que también impacta. Y la última aplicación se llama Today's Mood. Yo después cuando termine les escribo todas si quieren por el chat para que las puedan ver y descargar. Today's Mood sí que es a nivel más profesional y no se puede descargar gratuitamente como la otra, pero me sirve porque yo no tengo ni que expresar con una palabra, sino que con esas caritas, yo cuando me voy de la oficina puedo poner. Entonces, las personas de recursos humanos pueden ver en tiempo real, ¿no? ¿Qué pasa con este equipo que está tan enojado? ¿Qué pasa con este equipo que está tan agradecido? Bueno, entonces yo puedo intervenir también con esa información. Después otra herramienta, que también puede parecer muy fácil, pero que muchas veces nos cuesta hacerla, es etiquetar la emoción. Poder entender, ¿no? Esto es lo mismo que los cuadrantes que les mostraba al principio, pero ahora con palabras. Y si alguno se acuerda de la palabra que dijo al principio, si era paz, era calma, armonía, buscar otra palabra dentro de este abanico de emociones y empezar a probar, ¿no? Que cada vez que me preguntan cómo estoy, decir una palabra diferente y aprender palabras diferentes, ¿no? Porque también hay investigaciones, ¿no? Que muestran que la amígdala, cuando yo etiqueto la palabra y digo me siento triste, la activación de la amígdala, que es donde funcionan las emociones, va a disminuir. Entonces simplemente compartiendo con una palabra, que si no la quiero compartir me la puedo quedar para mí, va a disminuir esa intensidad de la emoción. Entonces, bueno, simplemente saber que hay un abanico de emociones mucho más grandes y saber aprender a discernir una emoción de la otra, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Tengo miedo, tengo enojo, estoy ansioso, estoy nervioso, y poder detectar la intensidad de esa emoción para después regularla. Otra herramienta, que esa requiere más, a algunas personas les va a gustar poder escribir, cuando una emoción, es muy difícil trabajar la emoción en sí, quiero trabajar mi ansiedad, pero sí las situaciones que generan esa ansiedad. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, no en el momento que lo estoy viviendo, ¿no? Porque ahí voy a estar tenido por esa emocionalidad, pero después, esa situación, ¿qué generó en mi cuerpo? ¿Qué estaba pensando yo en ese momento? Por ejemplo, si yo ahora estoy en esta charla, ¿no? La situación es estar dando una conferencia y mi cuerpo se va a sentir de determinada manera. Si yo pienso que todos se están aburriendo, yo me voy a sentir frustrado. Si yo pienso, por ejemplo, cambio estas emociones, estos pensamientos para que sean más funcionales, para que yo pueda rendir mejor, y pienso que ustedes están aprendiendo, que esto está siendo interesante, ahí mi emocionalidad va a ser diferente. Entonces mi forma, mi comportamiento y los resultados van a ser diferentes. Entonces poder detectar esto. Entonces detecto la situación y este es el paso posterior, ¿no? Visualizo lo que está pasando, las consecuencias que va a tener, intento reemplazarlos por otras más positivas o más racionales, esos pensamientos que me van a permitir evitar. Si yo tengo miedo, está bien sentir miedo, pero quiero evitar llegar al pánico. Entonces, bueno, ¿qué otros, como si fuese un ladrillo que pongo uno y saco otro, qué otro pensamiento diferente, más positivo, más racional, con evidencia, me va a permitir sentirme mejor? Entonces, bueno, otra herramienta diferente, estos son algunos psicométricos que yo puse, esto de danger, cuidado, peligro, porque el objetivo no es etiquetar, y si yo hago uno de estos test, que está bueno siempre estar acompañado por un profesional que sepan analizar los tests y no hacer un test de internet, que eso va a terminar siendo como un horóscopo, ¿no? Y entender, ¿no? Si yo, en mi equipo, por ejemplo, el enneagrama, si yo sé que una persona es número 4, significa que es más creativo. Si es número 5, le gusta más analizar, le gustan los números, la lógica. Si es número 2, le gusta más estar con otras personas, solidaridad, entonces quizás a esa persona yo la sume a un proyecto de RCE. El MBTI me sirve, yo podría dar una charla, ¿no? De cada uno de estos, pero es como grandes pantallazos para que después cada uno investigue y se contacte con personas en caso que les interese conocer un poco más de las herramientas, ¿no? El MBTI me va a servir para conocer si yo soy introvertida, extrovertida, que introvertida o extrovertida no quiere decir tímida. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona introvertida y no me considero una persona tímida. Introvertida quiere decir de dónde saco yo mi energía. Que una persona introvertida va a sacar su energía de estar consigo mismo y no de salir con los demás. Entonces, a veces, cuando terminamos un proyecto, todo el equipo dice, vamos a salir, vamos a tomar algo, y el anti es aquel que dice, no, estoy agotado, quiero irme a casa. Entonces, poder entender que cada uno tiene necesidades diferentes y no significa mejor o peor, ¿no? Pero poder entender a mi equipo y sus necesidades. Bueno, Belvin tiene más que ver con cómo funciona en el equipo, si soy el que prefiere coordinar, si soy el que prefiere ¿Te sentaste en el lugar? Ay, no sé, alguien puso su micrófono. Y después las fortalezas del carácter, que bueno, que también ya está estudiado, que podemos hacer, este sí lo podemos hacer, es una encuesta de fortalezas del carácter vía, que hay 24 fortalezas diferentes, y cuando yo estoy en mi fortaleza, voy a tener menos estrés.
Entonces, bueno, acá es como un pantallazo de que se puede ver en un equipo, ¿no? Que este es a modo de ejemplo, y se puede armar como un Excel. Entonces, yo en un proyecto, cuando necesito armar un equipo de corta duración, veo cuáles son las fortalezas de cada uno y lo tomo en cuenta, para así poder aumentar el bienestar, ¿no? Y poder complementar los roles. Si hay alguien súper creativo, capaz que lo tengo que complementar con un analítico que lo baje a tierra, que sea más realista. Puedo poner reglas de las reuniones, ¿no? Si yo sé que hay algunas personas que son introvertidas, que hablen primero, porque si no, en una discusión nunca van a dar su opinión. Entonces, bueno, puedo armar equipos de corta y larga duración, ¿no? Que el enneagrama me permite, ¿no? Si son de corta duración, ciertos números, me permite resolver conflictos porque yo entiendo sus necesidades, disminuyo el estrés. Entonces, bueno, eso es una herramienta. Y después, una de las últimas, es aprender a leer el mensaje que tienen las emociones, ¿no? Acá puse una foto de un tablero de un auto, que así como me dice, me quedé sin nafta, o cerraste mal la puerta, las emociones también son una invitación a redimensionar qué es lo que está pasando, y es un mensaje, ¿no? Entonces acá hay algunas, que después, el que quiera yo le paso la presentación, para que pueda imprimirse quizá esto, ¿no? Que entender que el miedo, ¿por qué yo siento miedo? Es cuando la amenaza es más grande que los recursos que yo tengo para afrontarlo, ¿no? Si yo tengo un examen mañana o tengo que hacer una presentación frente al directorio y eso me genera miedo, puedo aumentar mis recursos, me preparo mejor para redimensionar esa amenaza. Y así cada una de las emociones tiene un mensaje. Esta es la última, que es el ratio de positividad, ¿no? Que se estudió que no alcanza una emoción positiva para contrarrestar una negativa, sino que todos tenemos sesgos negativos y tendemos a ser más catastróficos. Entonces necesito 3 positivas para contrarrestar. Pero a veces que yo no tengo ni idea si soy positiva, si soy negativa. Entonces, este link que les dejé abajo, esto es de Barbara Fredrickson, que es de la neurociencia, que hizo una charla TED y publicó este libro, y que eso permite responder en 4 minutos algunas preguntas del 1 al 4 y me da un ratio de positividad. Entonces, si yo lo hago con mi equipo durante 2 semanas, puedo detectar cuáles son los positivos, por qué están así, cuáles son los que contagian más negatividad. Entonces ahí puedo tomar acciones acorde a eso, ¿no? Y estar conscientes de ese contagio y lo que yo traigo, si soy más positiva, voy a contagiarlo. Entonces, bueno, acá es como un recordatorio de las que fuimos hablando, y lo que está en amarillo es práctica, 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 ¿no? No van a ser inteligentes emocionalmente de un día para el otro, sino que esto es fundamental practicarlo. Bueno, como pueden ver, acá hablamos del check-in que le hicimos al principio, la meditación que la nombramos. El anclaje es algo tan sencillo como tener un objeto visual que me permita recordar, conectarme con esa emoción. Puede ser tener una piedra en la cartera y yo cada vez que la toco me pregunto cómo estoy, o un post-it en la heladera de la oficina que diga cómo te sentís, y que eso me recuerde, tengo que pensar cómo me estoy sintiendo porque si no estoy en piloto automático. Y después los otros sí ya los fuimos viendo, ¿no? El ratio, la bitácora, los psicométricos. Entonces, bueno, de todos estos, los invito a que cada uno elija una herramienta para empezar a hacer a partir de hoy. Y elegir, bueno, yo ahora voy a empezar a escribir, yo ahora voy a traquear mi ratio de positividad, yo ahora voy a hacerme el test de fortalezas para ver en qué soy bueno, lo voy a compartir con mi equipo. Bueno, elegir y empezar a implementarlo, porque si no es muy difícil. Bueno, y los dejo con esta frase, que si las empresas alguna vez se preguntaron si podían permitirse el lujo de priorizar el bienestar emocional de los empleados, ahora con todo esto que vimos, la pregunta es, ¿cómo pueden permitirse no hacerlo? Así que bueno, muchas gracias